Bienvenidos a un nuevo video de nuestra serie Python from Zero to Hero. El día de hoy continuamos con el tema de las estructuras de datos y vamos a platicar acerca de lo que son las listas y los tuples. Primero que nada, comentarles que las listas son un conjunto de uno o más elementos que pueden estar compuestos de diferentes tipos de datos. En relación a otros lenguajes de programación, normalmente las listas o los arreglos tenemos que declararlos de un mismo tipo de dato. Aquí no, aquí podemos mezclar diferentes tipos de datos. Para declararlos, asignamos nosotros en este caso una variable A, por ejemplo, y declaramos el contenido de nuestra lista a través de corchetes o brackets. Y en este caso podemos poner aquí nuestros valores. En este caso 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Y con eso generamos entonces nuestra lista. Sí, en este caso tenemos aquí asignado a través de corchetes. Ahora, aquí en este caso es una lista de puros números enteros. También podemos asignar listas que contengan otros tipos de datos. Por ejemplo, podemos tener aquí un 1, podemos tener un 5.0. Podemos tener también aquí la palabra, una cadena de caracteres, ¿no? Por ejemplo, que diga chica, por ejemplo, chica. También podemos tener aquí otra palabra que diga caballo, por ejemplo. Y también podemos tener incluso números complejos. En este caso, un 3 más 1J. En este caso es un número complejo, la J siempre se utiliza acompañado de un número para identificar que es un número imaginario. Y aquí pues en este caso tenemos nuestra lista con diferentes elementos, cadenas de caracteres y también números enteros, números decimales y también tenemos números complejos. Ahora, para acceder a los elementos de una lista utilizamos el nombre de nuestra variable y entre corchetes ponemos el índice al que queremos acceder. Tienen que recordar que cuando nosotros asignamos, en este caso las posiciones, o se asignan las posiciones de una lista, el primer elemento se considera como 0 y a partir de ahí los elementos son números como 0, 1, 2, 3, 4, como en este caso. Son 5 elementos los que contienen enumerados del 0 al 4, o como en el caso del arreglo de arriba, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos enumerados desde el elemento 0 hasta el elemento 7. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos acceder a un elemento de nuestro arreglo A, por ejemplo, ponemos el elemento 4, el cual nos va a entregar el número 3, porque se encuentra en la cuarta posición. Si se fijan, es elemento 0, 1, 2, 3 y la posición 4. Así también, por ejemplo, si nosotros quisiéramos acceder a la palabra chica en el arreglo B, pues tendremos que acceder en este caso a la segunda posición. Y aquí nos da la palabra chica. Ahora, también podemos utilizar índices negativos. Si yo, por ejemplo, pongo un índice negativo que sea, por ejemplo, -1, lo que me va a entregar en este caso va a ser a partir del conteo de 0. Por ejemplo, si esta es la posición 0, ¿sí? El -1, ¿cuál sería? Pues sería nuestro último elemento del arreglo. En este caso, entonces, si yo ejecuto aquí el A-1, pues me va a regresar la última posición de mi arreglo, que sería el número 13. De hecho, también puedo poner más números negativos. Por ejemplo, puedo poner -2 en B. Entonces me va a entregar -1, -2 posiciones, que en este caso sería el -1 sería mi número complejo y el -2 sería, en este caso, la palabra caballo. Vamos a ejecutar esta parte y efectivamente pues nos regresa la palabra caballo. Esto es muy útil cuando queremos hacer recorridos de las listas e irnos directamente a el último elemento de nuestro arreglo. Ahora, también podemos cambiar los contenidos de una lista. Por ejemplo, si recuerdan por ahí la concatenación de lo que ya vimos nosotros en cadenas de caracteres. Por ejemplo, nosotros pudiéramos acceder a nuestro subíndice número 2, que en este caso es la palabra chica, y pudiéramos hacer una concatenación, es decir, en esta misma posición yo quiero guardar esto y además agregarle, por ejemplo, S y chicos, y verán cómo de resultado tenemos ahora, en este caso, vamos a mostrar nuestro arreglo completo, mejor nuestra lista completa, y van a ver que ahora la frase dice chicas y chicos. En este caso yo he concatenado la letra S y también la palabra y chicos, ¿de acuerdo? También pudiéramos tener, por ejemplo, una asignación, en este caso en la posición número 3, y a lo mejor poner ahora el valor de lo que yo contenga en el arreglo número A, en la posición número 5. Entonces ahora el arreglo B quedaría como el valor número 5 extraído de la lista de A, en este caso en la posición 5. Entonces también podemos hacer asignaciones o cambios de los contenidos de la lista entre una lista y otra.
Ahora, una cosa muy interesante es qué pasa si sumo dos listas. Pues en condiciones normales la lógica nos diría, pues probablemente elemento con elemento se va a sumar. Digo, si tenemos por ahí una noción breve de lo que son los vectores, diríamos pues se van a sumar. Pero vamos a ver, por ejemplo, que si yo sumo el arreglo A más el arreglo A, en realidad lo que sucede es que se van a unir las dos listas, como si fuera una concatenación, digámoslo así, donde en este caso tenemos el arreglo A, que va desde el 0 hasta el 13, más el segundo arreglo A, que en este caso sería también desde el 0 hasta el 13. Entonces tenemos nosotros como resultados una suma de todos los elementos, de las dos listas y generadas una tras otra. De hecho, también pudiera yo asignar en una nueva lista, pudiera asignar, por ejemplo, yo la suma de la lista A más la lista B, y entonces guardar una nueva variable, la cual yo llamaría C, por ejemplo. Y entonces podemos ver aquí en este caso cómo se unen las dos en una nueva lista llamada C, donde tengo los elementos de mi lista A y además los elementos de mi lista B. Bueno, aprovechando que tengo ahora este arreglo grandotote, hablemos un poco de lo que es el rebanado de las listas, o el slicing como les llaman en inglés. Básicamente el slicing lo que me hace es permitir acceder a pequeñas secciones de mi lista. Por ejemplo, si yo quisiera mostrar una región donde fuera a partir, por ejemplo, del elemento 1 hasta el elemento 5, entonces esto me mostraría cierta sección de mi lista, que iría desde la posición inicial 1, que sería 0, 1, me mostrará el 1, y hasta el elemento número 5 sin incluir el 5. En este caso sería el elemento 1, 2, 3, 4 y el 5, aunque ahí termina, no lo incluye. Por eso únicamente me muestra el 1, 1, 2, 3. Otra alternativa también de hacer rebanado de las listas es, por ejemplo, decir que quiero abarcar desde el primer elemento hasta la posición número 8, por ejemplo. Entonces lo que va a hacer es tomar desde el inicio de mi arreglo utilizando únicamente los dos puntos y poner hasta qué posición quiero que termine, obviamente sin incluir esa posición. En este caso toma desde la posición 0 hasta la posición 7, sin incluir en este caso el número 8. ¿De acuerdo? Perdón, aquí en esta parte sin incluir el número 1 en este caso, que es la posición 8. Perdón. ¿De acuerdo? También puedo incluso decir que quiero que inicie en cierto parámetro y termine hasta el final. Por ejemplo, puedo decir aquí que quiero que tome desde la posición número 5 hasta el final de mi lista. Entonces aquí, por ejemplo, sería la posición 5, que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, que es el número 5, y de ahí todo el arreglo hasta el final. Eso se pone poniendo aquí donde quiero que inicie y hasta el final. Por último, otra forma de rebanarlos también es colocando donde quiero que inicie mi arreglo. Por ejemplo, quiero que inicie el rebanado en 1 y poniendo doble punto, en este caso doble 2 puntos, y poner aparte 2. Fíjense bien qué es lo que va a realizar. Esto va a ser donde quiero que inicie la segmentación de mi lista y se va a ir hasta el final de mi lista. Por ejemplo, va a empezar en la posición 1 y de ahí va a recorrer hasta el final de mi lista. Pero este 2 me indica que va a hacer brincos de 2 en 2. Es decir, un valor sí me lo va a mostrar, un valor no, un valor sí, un valor no. Si esto lo comparáramos, por ejemplo, con mi lista original de C, veríamos que si me voy a la posición 1, lo que haría sería mostrarme la posición 1, brinco 1, te muestro el siguiente, brinco 1, te muestro el siguiente, brinco 1, te muestro el siguiente, y así sucesivamente. Por eso me muestra el 1, el 2, el 5, el 13, el 5.0 y el 5 que tengo acá. Por eso obtengo esta salida. Este tipo de rebanado, como les comento, me sirve para ir brincando elemento a elemento de nuestras listas. Ahora, todo esto que hemos visto de listas, sí, es a partir de que nosotros asignamos estas listas con corchetes. Pero hablemos ahora un poco de los tuples. Los tuples son listas inmutables. Es decir, que una vez que definimos nosotros el tuple, ya no podemos modificar su contenido. Y estos tuples se definen con paréntesis. ¿De acuerdo? Eso sí, todas las demás reglas de las listas aplican excepto el poder cambiar el valor. Es decir, por ejemplo, yo puedo asignar aquí un tuple que sea, por ejemplo, T, donde yo pongo aquí los mismos valores de mi arreglo de A, de la lista de A que tengo arriba, por ejemplo, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 y 13.
¿sí? Vamos a seguir teniendo nosotros aquí nuestro tuple, pero vean que ahora la asignación es a través de paréntesis. En este caso yo puedo seguir con las mismas reglas de las listas de acceder a los diferentes términos. Por ejemplo, T4 pues me va a mostrar el número 3, que es la posición 4. También puedo hacer, por ejemplo, que me muestre del elemento 1 al elemento 4. También puedo hacer slicing, pero lo único que no puedo hacer con un tuple es, por ejemplo, decirle que en alguna de sus posiciones me cambie el valor. Por ejemplo, la posición 5 quiero cambiarla por un 7. A la hora de hacer eso me va a marcar error. Esto es porque precisamente los tuples no permiten hacer cambio de sus contenidos. Por cierto, nota cultural, a pesar de que los tuples se asignan con paréntesis, el acceso a sus diferentes elementos se sigue haciendo a través de corchetes. Esto ya es notación propia de Python. Sin embargo, la asignación se hace con paréntesis, pero el acceso a sus contenidos sigue siendo con corchetes. Ahora bien, existe lo que es también las listas y los tuples multidimensionales. En este caso, es decir, por ejemplo, que tuviéramos una asignación de listas y adentro de esas listas tengamos otras listas. A lo mejor si estamos un poquito familiarizados con lo que es álgebra lineal, pues lo relacionaremos a lo mejor con alguna matriz. No necesariamente significa que simbolicen matrices, pero ciertamente pues nos da esa noción. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera poner una lista de listas, lo que hago yo es asignar primero mi lista principal y adentro cada elemento va a ir con una pequeña lista. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿de acuerdo? 7, 8, perdón, aquí me equivoqué. Se pone aquí. 7, 8, 9. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo una lista de listas. Si se fijan, el primer elemento de mi lista es 1, 2, 3. El segundo elemento es 4, 5, 6. Y el tercer elemento es 7, 8, 9. Debido a que son listas de listas, yo puedo incluso tener listas de diferentes tamaños. Es decir, puedo tener aquí, por ejemplo, una que tenga 3 elementos, una que tenga 2 elementos y otra que tenga 3 elementos, y no pasa absolutamente nada malo. ¿Cómo accedo a estos elementos? Si yo quisiera leer, por ejemplo, el número 3, pues lo primero que tengo que hacer es acceder al elemento 0. Entonces me va a arrojar la primera sublista, que sería el 1, 2 y 3. Aquí lo tenemos en este caso, 1, 2 y 3. Y dentro de esta yo quiero acceder al número 3, que sería entonces el elemento 0, 1, 2. Entonces vuelvo a colocar aquí corchetes al lado de mi M0. Y entonces de aquí accedo al elemento número 2. Y de esa manera, ahora sí, dentro de mi lista que está en la posición 0, yo accedo al número que está en la posición 2. Y de esa manera yo puedo leer al número 3. Una cosa que más antes de terminar con las listas es que también podemos nosotros estimar la cantidad de elementos que tiene una lista. Para esto utilizamos el comando len. El comando len me permite calcular cuántos elementos tiene una lista. Por ejemplo, en este caso, si yo mando llamar el comando len para m, me va a decir que contiene 3 elementos porque efectivamente son 3 sublistas las que tiene adentro de él. ¿De acuerdo? Bueno. Eso sería entonces para lo que son las listas multidimensionales. Básicamente son listas que contienen listas adentro de ellos. Y no necesariamente pueden ser listas, también puede ser incluso una cadena de caracteres mezclado con una pequeña lista y mezclado con un tuple. Al final de cuentas, las listas pueden contener diferentes estructuras de datos dentro de ellas. Para terminar, me gustaría platicarles también acerca del comando range. El comando range me sirve para generar secuencias de números enteros espaciadas de forma equidistante, es decir, secuencias de datos. Vamos a poner, por ejemplo, las diferentes formas de mandar llamar esta función. La primera, por ejemplo, es range n. Si yo escribo, por ejemplo, aquí directamente range 10, decir, lo que va a hacer esto es generarme una secuencia de números que va a ir desde el 0 hasta el 9. ¿Por qué del 0 al 9? Porque me está generando 10 elementos precisamente que van desde el 0 hasta el 9. Sin embargo, si yo lo ejecuto de esta manera, no puedo visualizar esos datos. Me genera un objeto range que va desde 0 con 10 elementos. Sin embargo, si yo, por ejemplo, aquí le agrego la palabra o el comando list, que es el que me permite convertir este range a una lista, entonces yo puedo visualizar sus valores, donde me genera entonces una lista de 0 hasta 9. ¿De acuerdo? Si yo pusiera aquí, por ejemplo, de 15, pues entonces me generaría desde el 0 hasta el 14.
con incrementos de 1 en 1, importantísimo. Por default siempre va a iniciar nuestro listado en 0 y se va a ir con incrementos de 1 en 1 hasta que se cumpla la cantidad de datos que yo pongo adentro del range. Otra forma de mandar llamar esta función es dándole un inicio y un fin. Ojo que nunca nos va a estar incluyendo el final en este caso. Por ejemplo, yo puedo poner una lista y un range para que me muestre los valores. Quiero que inicie, por ejemplo, en el número 3 y quiero que llegue hasta el número 20. Lo que va a hacer en este caso es generarme la lista desde el número 3 porque es el inicio, pero no va a terminar en el número 20, va a terminar un número antes, en este caso en el 19. Entonces, los finales del comando range son exclusivos, es decir, sacan a ese final. Y la última forma es poner a range que tenga un inicio, un fin y yo defino el espacio entre los números. Por ejemplo, yo puedo decir, quiero que inicie mi range en el número 1, quiero que termine en el número 20, pero quiero que tenga incrementos de 2 en 2. Entonces, en este caso, pues me va a mostrar el 1, el 3, el 5, el 7 y así sucesivamente hasta el 19. Dos cosas que deben de notar nuevamente. Una, que en este caso no incluye al 20 y 2, pues es precisamente la distancia que hay entre los números, ¿no? Va de 2 en 2. Si yo quisiera, por ejemplo, poner un número decimal, en este caso en el espacio del range, pues en este caso no me lo va a permitir. Range únicamente hace secuencias de números enteros. Es por ello que nosotros debemos tener muy en cuenta precisamente que debemos de dar un paso siempre de números enteros. ¿De acuerdo? Pues espero que les haya gustado este video. Sería todo por esta ocasión. Recuerden que vamos a seguir trabajando sobre las estructuras de datos. Y bueno, los invito a que se suscriban al canal, sigan nuestras publicaciones y pues aquí nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.